96,21% en el año 2024, según un informe que ayer publica el diario La Voz en Córdoba y que fuera elaborado por el Colegio de Farmacéuticos. Modificaciones en la cobertura PAMI impactaron fuerte en los jubilados con pérdidas de acceso a medicamentos esenciales. Como siempre, nos acompaña Juan José Pérez, quien es presidente de la delegación del Colegio de Farmacéuticos, y con él vamos a hablar. Juan, ¿cómo estás? Buen día, buen comienzo de año. Buen comienzo, Pablo. Un gusto, como siempre, estar en tu programa para poder dar a conocer todas estas cuestiones. Bueno, estaba leyendo números realmente muy fuertes respecto del incremento de venta libre de medicamentos. Pasaron de 3.045 productos que se podían vender sin receta a 5.944, lo que significa un impacto de casi el doble, el 95,2% en el término de un año. Sí, sí, es verdad, casi un 100% estamos hablando, lo que es muchísimo ese incremento, y ha traído consecuencias muy serias en varios aspectos. Por un lado, los que más se han visto afectados por este tipo de medidas son los jubilados, porque al pasar un medicamento de venta bajo receta al ser de venta libre, ese medicamento Claro. deja de tener cobertura médica, ¿no? Como lo pasó con los prazoles. Los prazoles son todos aquellos medicamentos destinados al tratamiento de gastritis, por ejemplo, el omeprazol, el pantoprazol, en todas las concentraciones, tanto de 20 miligramos como 40 miligramos, ¿sí? Los esomeprazol también. Y esos medicamentos, por Realmente, ejemplo, el omeprazol y todos los prazol, son muy o eran muy consumidos, son muy consumidos por los jubilados. sí, sí, mira, el paciente jubilado es un paciente generalmente polimedicado, es decir, toma un medicamento, puede tomar un medicamento, por ejemplo, para la hipertensión, un medicamento para la artritis, un medicamento para la diabetes. Es decir, es un paciente que generalmente tiene varios tipos de medicamentos. Al pasar los medicamentos, los prazoles, que Sí. se indican justamente para que no te haga mal al estómago, por así decirlo, ¿no? Es un medicamento que regula la concentración del pH gástrico. Bueno, imagínate, justamente las personas que más lo necesitan no lo tienen disponible, por lo menos en una cobertura accesible, ¿no? Claro. PAMI tenía una cobertura de estos productos y bueno, al pasar a ser venta libre, no tiene ningún tipo de cobertura. El Claro. paciente PAMI generalmente cuando llevaba toda su medicación y pagaba o nada o un 20% de lo que valía ese producto. Claro. Ahora en este momento está pagando, para que tenga una idea, entre el 50 y el 60% de ese valor. Eh, y agravado de que antes ese porcentaje que pagaba era sobre un precio especial que tenía el medicamento para el jubilado. Y en este momento ese precio especial también ha salido del alcance del jubilado y lo tiene que abonar a precio de lista, O para que sea, se entienda, no ¿no? solo que dejó de tener la cobertura del 100% de ese precio especial, sino que ahora no existe la cobertura en muchos de ellos y el precio al que se lo venden al jubilado es exactamente el que me lo venden a mí, al del frente, al del Sí, costado. O sí, sea, es el mismo precio para exactamente. todo el mundo. El mismo precio, exactamente. Eso realmente ha traído que el jubilado deje de lado muchos tratamientos. Lamentablemente es una situación que la vemos en los mostradores, es una situación doliente porque vemos cómo existe la resignación de decir, bueno, no lo llevo, dame el que me cubre, ¿sí? Existen algunos productos todavía con cobertura 100%, eso es justo decirlo, que existen coberturas todavía,
pero no es en la misma proporción que lo han estado realizando o retirando durante el tiempo anterior, ¿no? Claro. Entonces, impacta de una forma muy grande. Hay afiliados que tienen que pagar 70.000 pesos, 120.000 pesos por el tratamiento. Imagínate con lo que cobra un jubilado en su haber jubilatorio, es muy difícil afrontar esos costos. Claro. Por eso dejan de lado esos, digamos, esos tratamientos, que Ujú, son tratamientos totalmente. que no son menores, ¿no? No es algo que sea electivo, porque eso va a traer consecuencias en el corto, mediano plazo. Eh, Me ha pasado personalmente de atender personas que dicen, no, esto no lo llevo, y vienen a las 2, 3 semanas diciendo, Juan, lo voy a llevar porque no aguanto más. Bueno, me pasó el Eso viernes es muy duro, ¿no? que fui a a la farmacia que tenía que comprar unos medicamentos y bueno, tenía 2 o 3 jubilados alrededor mío y bueno, elegían con el asesoramiento del farmacéutico, la farmacéutica le decía, bueno, mira, no podés dejar de tomarlo porque en realidad si te lo asignó el médico es porque es un tratamiento necesario, pero bueno, a veces hay que evaluar estas cosas y el farmacéutico le decía, mira, llévalo porque no puedes dejar de tomarlo, la T4 por el otro lado porque también es importante que la puedas tomar, Total. a lo mejor lo puedes comprar dentro de unos días, bueno, toda una cuestión que obliga a hacer una logística a los abuelos y después los montos, Marcelo, Juanjo, perdón, respecto de lo que tienen que pagar, ¿no? Y yo escuchaba 80, 90, 100, 120, ¿y dónde sacan esa plata para poder comprar todos los remedios? Mira, es algo que también nos preguntamos nosotros. Muchos reciben la asistencia de sus hijos o tienen otro ingreso. Bueno, de alguna forma lo costean, pero estamos hablando de medicamentos. Claro. Y vos sabés que si hoy no haces un tratamiento como corresponde, eh, eso va a repercutir de alguna forma. Lamentablemente, si eso repercute, va a terminar en un gasto mayor para la obra social. Siempre es mejor y más económico la prevención. Prevenir que Un curar, ¿no? paciente, claro, un paciente internado demanda muchísimos recursos. Así es. Por eso creemos que es mucho mejor la prevención, ¿no? Y esto que vos me decías de la venta libre ha dado un ingrediente más, A ver. porque normalmente hay una confusión muy grande. Se piensa que el medicamento de venta libre es un medicamento de libre venta, es Claro. decir, que se piensa que se puede vender en cualquier lado, ¿no? Bien. Eh, bueno, hubo un decreto que establecía que los medicamentos de venta libre se podían vender, un decreto nacional, que se podían vender en cualquier lugar, ¿sí? Bueno, eso acá en Córdoba no es así, tenemos una ley provincial, la ley 8302, ratificada por la legislatura en el mes de febrero del 2024, lo cual prohíbe la venta de los medicamentos fuera de las farmacias, en cualquier lugar que sea fuera de las farmacias, ya sea kiosco, despensa, supermercado, está prohibida la venta. Bien. Entonces, eso realmente, ese decreto confundió mucho y estamos encontrando lugares con medicamentos de venta libre y no de venta libre, porque se animan a más, lo que está trayendo un mercado ilegal, ¿sí? De medicamentos, agravados por, obviamente, un medicamento que esté en un circuito ilegal no tiene ninguna garantía de originalidad, no tiene ninguna garantía de efecto y Bien. es un engaño, obviamente, para quien lo compra. Ta- Entonces, el Colegio Farmacéutico inició una campaña, bueno, ahí veo que estás poniendo justamente los flyers. Esa campaña está dirigida justamente a concientizar y también a combatir la venta ilegal de medicamentos. Perfecto. Bueno, es saber que los remedios se compran en la farmacia, ¿no? No hay mucha vuelta que darle. Exactamente, exactamente. No hay que fijarse en otra cosa más que en eso. Juan, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Es un gusto conversar contigo.
Por favor, un gusto, Pablo, como siempre, a total disposición. Gracias, igualmente. Juan José Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos en la regional Punilla, que nos estaba hablando allí un poco de la venta libre de los medicamentos, ¿no? Esta cuestión tan importante que tiene que ver primero, por un lado, con la duplicación de aquellos que ya no requieren en la receta, todos los Prazol, que por ende, una vez que pasan a ser libres, dejan de tener cobertura por parte de las obras sociales o las prepagas, y por